Gracias, Señor. Amén. Dios bendiga. Amigos y amigas, gracias le damos al Rey por todas las cosas, ¿sí? Por la vida, por la salud. Que Dios bendiga tu vida, tu trabajo, tu hogar, tu familia. Gracias le damos al Señor por este tiempo. Ya faltan pocos días para este fin de año. Damos gracias al Rey por todo lo que el Señor nos brinda, por su gran amor, su gran misericordia, ¿sí? Por ese gozo que el Señor nos da cada día, ¿cierto? Para poder compartir sus verdades. Un gran saludo a toda la comunidad cristiana, ¿cierto? Aquel grupo de creyentes, a todo el cuerpo de Cristo. ¿eh? Damos gracias al Rey por cada uno de los hermanos, de las hermanas, y de los amigos y de las amigas también, de otras estructuras de creencia, ¿sí? En el cual es un tiempo muy especial para poder explayarnos en las convicciones, ¿cierto? Y desde ese punto de vista Dios obrará iluminando verdades, ¿cierto? Que están en su palabra, en su palabra. Venimos de distintos contextos cristianos, venimos de distintos contextos denominacionales, tenemos miradas, muchos, bueno, tienen una mirada calvinista, otros tienen una mirada arminianista, otros tienen una mirada este, molinista. Está el molinismo, el calvinismo, el arminianismo, que son tres formas de creencia, digamos, que eh, son las que los grupos, ¿cierto? Cristianos predominan, en los grupos cristianos predominan, que es muy bueno poder ahondar en ellas, ¿cierto? Y poder ver el origen de cada una de ellas y enfrentarlas con el texto bíblico, ¿cierto? Esta es una tarea del Espíritu Santo y nuestras personas, ¿cierto? Esas son parte eh, por ahí podemos decir, exégesis que se han hecho del texto en otros tiempos, ¿cierto? Son tiempos en que el Señor está desarrollando una iluminación en el creyente en cuanto a la revelación del texto bíblico, ¿sí? El Espíritu Santo eh, es el dueño de la reforma, ¿sí? Él utilizó hombres y mujeres que trajeron grandes reformas a través de los tiempos, pero hoy en día el Señor sigue trayendo esa iluminación en la cual se le llama reforma. Es una iluminación del texto, ¿cierto? En el cual el creyente está inquiriendo, está escudriñando, ¿cierto? Con todo lo que va teniendo a su mano, ¿cierto? Con muchas herramientas que va teniendo a su mano, pero por sobre todas las cosas, ¿cierto? La herramienta principal es el texto sagrado, es el texto bíblico. Ahí está, digamos, lo que es la palabra revelada de Dios al hombre, ¿cierto? Y esto viene verdaderamente por una gracia, ¿sí? Del Espíritu en el cual nos da el entendimiento, la sabiduría, para que el hombre interior y la mujer interior se vayan edificando, ¿cierto? Conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso verdaderamente es lo que Dios quiere, ¿sí? Eso es lo que Dios verdaderamente está comprometido por medio de su Espíritu hoy en día, ¿cierto? Para que nosotros podamos crecer en amor, en sabiduría y en todo el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Ahí estamos mirando el libro de Jeremías, ¿cierto? Hace unos días que eh,
no hacemos ninguna transmisión, pero bueno, el motivo es que, bueno, hay que trabajar, hay que llevar adelante también la vida de trabajo, y le doy gracias a todos los que, bueno, los que han bendecido mi vida, ¿cierto? A través de un llamado, a través de una consulta, ¿cierto? Y que Dios bendiga verdaderamente, grandemente sus vidas, y que Dios bendiga aquellas personas que están pasando por un momento que no tienen trabajo, ¿cierto? Que el Señor es el que hace todas las cosas, así que bueno, Él es el que está interviniendo en este tiempo, ¿eh? Y como siempre lo hace de una forma extraordinaria, ¿sí? Para dar testimonio y para ser verdaderamente de bendición a otros. Estamos mirando el texto ahí en Jeremías 12, ¿cierto? Jeremías sabemos que es un profeta que Dios levantó en los tiempos de los reyes, ¿cierto? Donde, bueno, ya el reinado estaba en un declive, estaba en un degradamiento, donde, bueno, había algunas cosas, más o menos esto está más o menos en el 609 al 605 antes de Cristo. Acordemos que los años antes de Cristo iban en descenso, ¿eh? No como ahora que van en ascenso, ¿cierto? Entonces esto más o menos de la fecha del 609 al 605, ¿eh? Estaba reinando Joacim en ese momento, ¿eh? Judá estaba bajo una presión política y religiosa. La destrucción de Jerusalén era inminente, ¿cierto? Había una cultura, varias culturas, este, eh, aprovecharon, ¿cierto? El enemigo aprovechó y utilizó estas cosas para que el pueblo de Israel dejara a su Dios, dejara al Señor, ¿cierto? Y se formó en ese tiempo un gran sincretismo, un collage de creencias que verdaderamente traía más desorden que orden, a tal punto, bueno, que se entregaban a los hijos, se quemaban niños a dioses, se prostituían las niñas, ¿cierto? A la diosa Astarte, al dios Baal, se quemaban criaturas, ¿cierto? Y eso verdaderamente era algo muy, muy, muy cruel, ¿cierto? Lo que se practicaba. El pueblo de Israel, primeramente, ¿cierto? Cayó bajo mano de Asiria, ¿sí? Por estos pecados, y Judá también, varios años después, comenzó una escalada en el cual el pueblo de Dios cayó en la oscuridad más grande, ¿cierto? Y esto provocó un juicio del Padre, ¿cierto?, hacia estas naciones, ¿sí? En el cual, si no intervenía, iba a terminar borrando, ¿cierto?, a su pueblo de la faz de la tierra, ¿sí? Eh, el enemigo iba a terminar borrando, ¿no? Entonces Dios tiene que tomar carta en el asunto e intervenir para poder cumplir todas las profecías que él habló sobre su pueblo Israel. Estamos hablando de Israel, no estamos hablando de la iglesia, ¿ok? Esto es muy importante de que vos lo sepas, no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de Israel, ¿cierto? En un contexto cultural, la religión y la política estaban estrechamente relacionadas en Judá. La idolatría y la infidelidad eran comunes, la ley y los profetas eran despreciados, dice, ¿cierto? La ley estaba totalmente desplazada del corazón del judío, del hebreo, ¿eh? ¿Cierto? Es una profecía, ¿cierto? Eh, Usa muchas metáforas, usa muchas alegorías, ¿cierto? Este, eh, Acá Jeremías predica sobre la soberanía de Dios, ¿sí?
la justicia, la necesidad de la justicia y la misericordia de Dios, ¿cierto? Él clamó mucho por misericordia por ese pueblo, ¿cierto? Y un llamamiento a la conversión, ¿cierto? A un volverse a Dios y a una restauración. En ese tiempo sí se podía hablar de restauración, ¿cierto? Nosotros, el contexto del cristiano, yo quiero que vos sepas que es muy diferente, ¿cierto? Nosotros somos nuevas criaturas, Él nos regeneró por la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Eso produce regeneración por el Espíritu Santo. Somos resucitados juntamente con Cristo. Por eso esta realidad es muy diferente a la que vivían en esos tiempos. Expresar, dice, advertir, dice Jeremías, quiso advertir, ¿cierto?, sobre esta destrucción, ¿sí? Y necesariamente Dios puso verdaderamente una autoridad en Jeremías, ¿cierto?, para poder recordar que así como había destrucción y juicio, también había misericordia, había un futuro glorioso, ¿cierto? Que ese fue la causa también de que Dios hizo lo que hizo, ¿cierto? Justicia y misericordia siempre van tomados de la mano en esos tiempos proféticos, en esos tiempos de juicio, ¿cierto? Está muy relacionado el libro de Isaías, Ezequiel y yo diría que Daniel también, porque Daniel cita a Jeremías cuando él está en el exilio, cita a Jeremías, ¿cierto? Como un fundamento, ¿eh? Un fundamento. ¿En dónde cita a Jeremías? Se acuerda que el profeta Jeremías habló, ¿cierto?, de que después de los 70 años de exilio, Jerusalén, ¿cierto?, iba a volver a su tierra, ¿eh? Iba a volver a su tierra, iba a poder reconstruir sus lugares, ¿cierto? Entonces, Daniel se acordó y oró a Dios, ¿cierto? Y por medio de esas oraciones, ¿cierto?, el Señor comenzó a mostrar a otros hombres, ¿cierto?, a Zorobabel, hijo de Salatiel, a Esdras, a Nehemías, ¿cierto?, una salida para el pueblo en esos tiempos, donde, bueno, Nehemías relata, ¿cierto?, la reconstrucción de los muros que habían sido tumbados a fuego, sus puertas, dice, estaban verdaderamente dañadas, ¿eh? Y bueno, ahí tuvo que empezar todo un proceso, ¿cierto?, de intervención de Nehemías, que era el copero del rey, eh, junto con el profeta Ageo, ¿eh? Cuánta gente que se involucraba ahí en ese tiempo, ¿cierto? Pero Daniel se fundamentó en el libro de Jeremías, así como nosotros hoy nos tenemos que fundamentar en las cartas Paulinas. Ahí tenemos toda la doctrina para conocer esta fe, que no es una fe ciega, es una fe que tiene doctrina, es una fe que tiene sabiduría, es una fe que tiene amor, ¿cierto? Que es un yugo fácil, que es un yugo ligero, ¿cierto? Que es Cristo, es la manifestación de Cristo, ¿cierto? Es muy diferente a estos tiempos, ¿eh? Dice, Jerusalén y Judá, ¿cierto?, estaban por ser llevadas a otro lugar, a otro país, a otra nación, ¿cierto? La monarquía davídica, o sea, los reyes descendientes de David, estaban en declive, la aristocracia y los sacerdotes eran corruptos, había mucha corrupción, la opresión y la injusticia eran
comunes, se había naturalizado la opresión, se había naturalizado la corrupción de todo tipo, de toda forma, ¿cierto? Donde había sobornos en la justicia, donde la palabra del pobre no valía, bueno, tantas cosas que se hablaban. Entonces, contra estas cosas, Jeremías venía a anunciar el por qué Dios iba a llevar a esta nación, ¿cierto?, cautiva. Dice Jeremías, dice, Señor, dice Jeremías 12, fíjate vos la oración, ¿no? Señor, tú eres justo aunque yo discuta contigo. Sin embargo, te voy a exponer argumentos. ¿Eh? ¿Sí? Hay algo que te quiero decir. ¿Sí? Por más que haya una intervención de las tinieblas en las cosas que vos estés siendo guiado por el Señor, ¿cierto? Las tinieblas van a ser desestabilizadas, no va a prevalecer en contra del diseño del Padre para tu vida personal, para tu vida de familia. ¿Eh? Así que, en este sentido, está alerta, está velando, porque las tinieblas, ¿dónde es lo que van a traer? Van a traer duda en lo que vos estés haciendo, en lo que vos estés hablando. ¿Eh? Una de las cosas que el Señor nos da una impresión en el espíritu es a no mirar lo que otros están haciendo. Vos mantenete en tu lugar, ¿cierto? Vos mantenete en tu lugar, en donde el Señor ahí está, donde el Señor quiere, ¿cierto? Y bueno, una de las cosas es que vos, ¿cierto?, seas esa persona que le pueda llevar a tu familia esta iluminación, la iluminación que te está dando el Señor, para que seas bendito en todas las cosas. ¿Sí? Sin embargo, te voy a exponer argumentos, dice Jeremías, ¿no? Señor, tú eres justo, aunque yo discuta contigo. Sin embargo, te voy a exponer argumentos. ¿Por qué los malos le va tan bien? ¿Por qué todos los traidores se salen con la suya? Tú los plantaste y echaron raíces, crecieron y hasta dieron fruto. ¿Mm? Te mencionan frecuentemente en su interior, pero no te tienen cerca. ¿Eh? Que ahora vamos a tocar otro tema. ¿Eh? Tú los plantaste, echaron raíces, crecieron, hasta dieron fruto. Te mencionan frecuentemente, pero en su interior no te tienen cerca. ¿Eh? ¿Sí? Esto, amado, es muy común, ¿cierto? Hoy en día podemos ver, ¿cierto? El hombre puede hablar de Dios y dice Dios está conmigo y Dios, ¿cierto? Pero no tiene un conocimiento de Dios, un conocimiento de la persona de Dios, ¿cierto? Si uno no tiene ese conocimiento de la persona de Cristo, de su amor, ¿cierto? Es imposible que esa persona dé frutos del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Hay una contradicción en que esa persona, ¿cierto?, que está lejos del Señor, ¿cierto?, que no acepta al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador, no acepta a Jesucristo como esa persona que interviene y va a intervenir en su vida, ¿cierto? Hay frutos en el cual la gente en su corrupción es enriquecida, en su promiscuidad, ¿cierto?, sale ilesa aparentemente, en su
mentalidad corrupta, mentalidad alejada del Señor, lleno de orgullo, lleno de altivez, lleno de con poco amor fraternal, eh, todas esas cosas, esa gente pareciera como que le va de 10, ¿no? Pero vos sabés, te voy a decir una cosa, eh, esa gente está viviendo el juicio en sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una insatisfacción y hay algo que no deja que esa persona verdaderamente pueda ser edificada en su interior, ¿sí? Está a merced muchas veces de las tinieblas. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que orar, intervenir por esa gente que aparentemente vive en prosperidad y vive en abundancia de otras cosas, ¿no? Te mencionan frecuentemente, pero en su interior no te tienen cerca. Ahí está, amado. ¿eh? Pero tú me conoces, Señor, me has visto y sabes muy bien lo que siento por ti. ¿eh? Arrástralo como ovejas al matadero y señálalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Por la maldad de quienes habitan en el país, los animales y las aves han desaparecido. Se atreven a decir, Dios verá nuestro futuro. ¿Cierto? Lógicamente ellos llevaban adelante una religión en el cual ellos creían que todo lo que ellos hacían era para Dios. Así crecieron, así esa generación creció, que todo tipo de rito, todo tipo de sacrificio sanguinario que hacían, ellos creían que con eso agradaban a Dios, ¿verdad? Estaban verdaderamente, totalmente en ignorancia, totalmente. Ellos no podían discernir entre lo bueno y lo malo. ¿eh? Ellos no podían discernir. Más allá de complacer sus gustos y sus apetencias. ¿sí? Si quedas agotado cuando compites con los que corren a pie, ¿cómo vas a poder competir con los caballos? Si quedas agotado cuando compiten con los que corren a pie, ¿cómo vas a poder competir con los caballos? Si solo te sientes seguro en una tierra tranquila, ¿qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? Le dice Dios, ¿no? ¿Qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? ¿Por qué hasta tus hermanos y tu propia familia te han traicionado y sueltan un grito tras de ti? Aunque te hablen amablemente, no confíes en ellos, ¿cierto? Acá el Señor le está hablando, ¿cierto? De un forjar en su espíritu, en el cual tiene que fundamentarse, ¿cierto?, en el Señor. Jeremías se sentía angustiado, se sentía abatido, se sentía entristecido, se sentía verdaderamente conmocionado con todo lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, ¿cierto? Las cosas que ocurrían era algo que superaba su mente, ¿cierto? Y Dios acá le hace un llamamiento a su ser interior, ¿cierto? A fundamentarse más en Dios. Si solo te sientes seguro en una tierra tranquila, ¿qué harás cuando estés en la densa selva del Jordán? Acá Dios le estaba llamando a Jeremías, ¿cierto?, a una intimidad con él, mayor, ¿cierto? Y estaba por subir un escalón en este proceso, porque hasta tus hermanos y tu propia familia te han traicionado y sueltan un grito tras de ti, aunque te hablen amablemente, no confíes en ellos, ¿cierto? Qué importante es, querido, de poder tener
¿cierto? Y conocer al Espíritu Santo de una manera muy personal como Él quiere, ¿cierto? Y ese conocer viene a través de esos momentos de soledad, de esos momentos de desierto, de esos momentos donde nos quedamos sin fuerza, donde estamos verdaderamente agobiados, entristecidos, donde vemos que, cierto, aparentemente, según la opinión de otros o según las conjeturas de otros, nuestra fe no nos alcanza para poder crecer en el Evangelio, pero eso es una mentira de las tinieblas, ¿cierto? Que se ha estado moviendo durante muchos años en muchos creyentes, ¿cierto? Y has buscado ayuda desde fuera cuando verdaderamente la asistencia la tenés dentro tuyo, ¿cierto? Que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Que le dice a tu espíritu que sos hijo de Dios y que Él intercede, dice, por tu vida, ¿no? Esa es la realidad para nosotros. Acá el Señor le está diciendo, Jeremías, sé que estás solo, sé que tu familia te ha abandonado, sé que tu familia no es sincera con vos, sé que tu familia te maldice, ¿eh? ¿Sí? Lo sé muy bien, pero él estaba dolido, Jeremías, por estas cuestiones. Y es lo que pasa por causa de la palabra. Eso viene, es una persecución por causa de la palabra. Y eso lo está pasando todo cristiano, todo hijo de Dios, todo hijo de Dios. No, esto no es para unos cuantos, esto no es para los grandes hombres y las mujeres de Dios, entre comillas, que se habla. Hoy está pasando ese padecimiento todo el pueblo. Hay una persecución, ¿cierto? En el cual son rechazados, somos rechazados muchas veces por nuestra convicción, por nuestra forma de pensar, ¿verdad? Entonces, hay momentos que con la gente uno se queda callado, ¿sí? Porque el Señor en ese momento dice, acá no hay mucho para hacer. ¿Eh? ¿Por qué, amado? Porque ella usó a otros varones y otras mujeres para hablar, ¿cierto? Y llega un punto que, como Dios le dijo por medio de Pablo a esa iglesia de Corintios, no traten más con ellos, ¿eh? No breguen más con ellos, no le hablen más, ¿cierto? Aunque te hablen amablemente, no confíes en ellos. He abandonado mi casa, he dejado mi herencia, dice el Señor. El Señor abandonó totalmente el templo, abandonó su herencia que era su pueblo, lo abandonó. Es algo que hoy no puede hacer. El más no quiere hacerlo y no puede hacerlo. Ella habita en su iglesia, por eso la realidad es muy diferente, querido, muy diferente a lo que era Jeremías. Por eso cuando uno lee Jeremías tiene que tener esos cuidados, que hoy nosotros como iglesia de Cristo es muy diferente la realidad, muy diferente la realidad. Él se ha vuelto para mí como un león de la selva. Dice, he abandonado mi casa, he dejado mi herencia. Estamos leyendo Jeremías 12:7. He abandonado mi casa, he abandonado mi herencia. Yo he estado en congregaciones, amado, de decir a una familia que Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado. Increíble, yo no podía creer en este tiempo gente de Dios hablándole a la iglesia, a personas específicas, Dios te ha abandonado, Dios te ha dejado. Y eso es una mentira, es una mentira, es una verdadera mentira. ¿Eh? Porque te vuelvo a repetir, el contexto nuestro es muy diferente cuando vos lees Colosenses, cuando lees Filipenses, cuando lees las cartas paulinas. Te das cuenta que hay un gran contraste, una gran diferencia. ¿Eh?
Mi pueblo está rodeado por aves de rapiña. Dice, ella se ha vuelto para mí como un león de la selva, levanta un rugido contra mí, por eso la odio. ¿Cierto? Estaba detestado el Señor con este pueblo, con esta nación. ¿Por qué? Porque estos reyes, estos sacerdotes, estos entendidos, comían al propio pueblo, amado. Abusaban del propio pueblo. Y ese pueblo, Dios tomaba lugar de ese pueblo. Era parte de él. Por eso dice, levanta rugido contra mí. Por eso la odio. Mi pueblo está rodeado por aves de rapiña. Que vengan todos los animales del campo a comer aquí. Muchos pastores han destruido mi viñedo. Cuando Dios habla de viñedo, en las profecías, en Jeremías, Isaías, está hablando de Israel. ¿Sí? Han pisoteado por completo la tierra que me pertenecía, dice. Por eso Dios estaba airado acá en Jeremías. Han pisoteado por completo la tierra que me pertenecía. Han transformado mi tierra querida en una tierra desierta y desolada. ¿Eso qué es? Lo desierto y lo desolado, ¿qué es? Es un juicio en el cual el pueblo había entrado, en el cual las tinieblas habían tomado lugar. Y las tinieblas, cuando toman lugar, acá hay una gran diferencia. Cuando Dios le da lugar a las... Cuando el pueblo le da lugar a las tinieblas lo que van a hacer, van a raer al pueblo de la faz de la tierra si Dios no interviene. La destrucción iba a ser total. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que de este pueblo iba a venir el Salvador y el que iba a destronar y el que destronó a Satanás mismo. Que lo venció. Si Dios no intervenía con un castigo, Satanás iba a destruir la nación de Israel, la nación de Judá. La iba a borrar de la faz de la tierra. Entonces Dios, en su justicia y en su palabra, que estaba destinada a Israel, ¿qué fue lo que hizo? Intervino con un juicio para que las generaciones que iban a venir años después no estén en este nivel de contaminación, en este nivel de degradación, en este nivel de promiscuidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Preserva a su pueblo a través de un exilio, a través de un dispersarlo por las naciones. ¿Sí? Era una disciplina que Dios ponía a ese pueblo de Israel. ¿Cierto? La han transformado en un desierto seco y muerto. O sea que el juicio ya estaba, ya era un juicio, ya esto ya estaba. No es que Dios vino a empobrecer a Jerusalén, no es que Dios vino a destruir de una forma deliberada, no. Ya estaba la destrucción, ya la tierra estaba seca, ya la tierra estaba maldecida por las tinieblas. Entonces Dios, ¿qué trae? Interviene con destrucción. Y lo que estaban anexados a las tinieblas también fueron ajusticiados. ¿Sí? Toda la tierra está destruida porque nadie les hace caso a mis palabras. Han venido destructores desde todos los lugares del desierto. ¿Qué vinieron a destruir? ¿Vinieron a destruir algo que tenía frutos? No. Vinieron a destruir algo que ya estaba seco. Vinieron a destruir algo que ya estaba muerto. Todo esto sucede porque el Señor está castigando a todos de un extremo, dice,
del país al otro. No habrá paz para nadie. Sembraron trigo, pero solo recogieron espinos. Trabajaron duro, pero no han logrado nada. Sentirán vergüenza de sus resultados debido a la ira del Señor. O sea, todo eso que Jeremías decía que eran prosperados, que se cumplían lo que ellos querían, y aún, viste en los primeros versículos que decía que todavía lo nombran a Dios sin tener conocimiento. Bueno, dice, sembraron trigo, pero solo recogieron espino. Trabajaron duro, pero no han logrado nada. Sentirán vergüenza de su resultado debido a la ira del Señor. ¿Cierto? Esto dice el Señor en cuanto a los malos vecinos que invadieron la tierra que yo le di como posesión a mi pueblo Israel. Los voy a arrancar de su tierra, voy a expulsar junto con ellos al pueblo de Israel. Pero después de haberlos expulsado, volveré a tener compasión de ellos. Ahí está la restauración de Israel, la promesa de restauración. Porque si Dios dejaba y no intervenía, te vuelvo a repetir, las tinieblas, ¿qué era lo que iba a traer? Iba a traer destrucción. ¿Sí? Porque acordate que había una guerra declarada en esos tiempos, en esa dispensación, ¿cierto? En que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente iban a estar en conflicto. Esto está en Jeremías 3:15. Y eso se cumplió desde el Génesis, toda la Biblia hay un hilo, que hubo una guerra donde el enemigo usó naciones para tratar de destruir al pueblo de Dios. Eso lo vemos siempre, siempre, donde el hombre, el rey, le abría la puerta muchas veces al enemigo y hacía desastre por medio de la religión, por medio de las políticas, por medio de la corrupción, por medio de los que se aliaban con otras naciones, otros imperios, en el cual el Señor nunca dijo que hicieran eso. ¿Cierto? Entonces, para entender un poquito el resumir cómo es esta guerra, ¿cierto? Es una guerra de simientes, ¿sí? Voy a expulsar junto con ellos al pueblo de Israel, pero después de haberlos expulsado volveré a tener compasión de ellos y los traeré de regreso, cada uno a su predio y a su propio país. Y si de verdad aprenden la religión de mi pueblo, juran en mi nombre y dicen por la vida del Señor, así como antes le enseñaron a mi pueblo a jurar fidelidad a Baal, entonces les permitiré vivir entre mi pueblo. Pero si no escuchan, expulsaré por completo a esa nación y la destruiré. Es la decisión del Señor. ¿Sí? También le habla a esas naciones, ¿cierto? En el cual invadieron la tierra, ¿cierto? Que él también iba a entrar en juicio con esas naciones. Pasó con Egipto, ¿te acordás? Así también pasó con las naciones de Asiria y con las naciones de Babilonia, ¿cierto? Que sufrieron el juicio del Señor y fueron totalmente destruidas de la faz de la tierra, ¿cierto? Esos imperios cayeron. Que echar un vistazo a Daniel nomás, Daniel 2, cuando Dios le revela a través de un sueño a Daniel una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, los pectorales de plata, y bueno, y así seguía, ¿no? Cuántas cosas, amado, para tener un contexto bíblico del por qué pasaron las cosas que pasaron. Y en esta realidad se encontró después Pablo también, cuando estuvo en Roma, ¿cierto? Que es un libro que vamos a tocar. El libro romano es algo que toda la iglesia tiene que estar empapado del libro romano y que el Espíritu Santo les dé el entendimiento para tener verdaderamente una doctrina bien sentada de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús.
¿cierto? Donde habla de la justicia, donde habla de la misericordia. Los grandes padres, como dicen muchos de la Reforma, tanto Lutero, Calvino y otros grandes romanos, fue la carta en la cual disparó, ¿cierto?, una reforma que destruyó la religión, las religiones arcaicas, ¿no? Y bueno, el Señor sigue haciéndolo. El Señor sigue haciéndolo y lo va a seguir haciendo. En personas específicas el Señor para hacer este trabajo también. Que el Señor desarrolle eso en mi vida, en nuestras vidas. Le doy gracias a Dios por la familia, por los hijos, por mi esposa. Gracias al Señor por, por mis hermanos, mis hermanas, ¿cierto? Gracias al Rey. Tienen un conocimiento del Señor muy grande, ¿cierto? Y mis amigos y amigas también, que Dios bendiga grandemente sus casas. ¿Sí? Ya seguiremos mirando este libro de Jeremías. Vuelvo a reiterar, es un libro que habla al pueblo hebreo. ¿Que podemos sacar enseñanzas? Sí, pero no se puede aplicar esto a la iglesia en forma de que Dios va a venir con ira, va a venir a destruir, va a venir a, ¿cierto? A decirle a la gente, acá Jeremías dice que Dios abandona, no, no es esto para este tiempo, ¿verdad? El Señor vino a permanecer en nuestras vidas. Él vino a reconciliarse con nosotros. Ahora nosotros nos reconciliamos con Él. Dios no está airado con las naciones hoy. ¿Por qué? Porque toda esa ira vino sobre su Hijo Jesucristo. Que Dios bendiga y que nos siga iluminando el Señor. Amén.